Recuerden que la grabación anterior estuvimos hablando sobre los misteriosos obeliscos. Y estuvimos haciendo un repaso citando a quienes más saben de este tema, que son justamente ex-masones. Y también apoyándonos un poquitito en la historia, revelando el simbolismo y decodificando qué hay detrás de la estructura llamada obelisco. Pero quisiera terminar esa exposición con una pequeña información que tiene que ver con una conexión que no profundizamos. Y esa conexión tiene que ver con la relación entre los obeliscos y Babilonia. Y quienes son asiduos estudiosos de las profecías bíblicas y de la historia podrán notar también de que los obeliscos, pues como ya lo vimos en la clase pasada, tuvieron su origen en los cultos mistéricos de el paganismo antiguo, específicamente en la cultura babilónica. Pero ¿qué relación tienen los obeliscos con la moderna Babilonia? La Sagrada Escritura nos habla efectivamente de esta conexión y que podemos sacar luz de esa conexión. Ustedes saben que dentro de las antiguas naciones paganas, incluida por supuesto Babilonia, no solamente fueron hechas estatuas de los dioses y diosas de forma humana, sino que muchos objetos eran venerados y tenían un significado simbólico, oculto y misterioso. Un ejemplo de esto se puede ver en el culto a los antiguos obeliscos. Estuvimos repasando que los obeliscos no son más que expresiones de adoración al sol. Un ejemplo de esto se puede ver justamente en la cultura babilónica, donde efectivamente se levantaban estas estructuras para adorarlas. Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de 130 pies de altura. Ustedes pueden encontrar ese dato en la Enciclopedia de las Religiones, en el volumen 3, en la página 264. En esta forma, podemos notar que los obeliscos eran usados en la religión babilónica. Ustedes saben que Semiramis era esa mujer descrita en las escrituras, esa mujer de mala vida, esa prostituta que yacía en fornicación con Nimrod y que también se completa esa relación ilícita con la aparición de un hijo llamado Tamuz. Pero es en Egipto que su uso fue más preeminente. Si bien tuvo un uso en Babilonia y en otros pueblos paganos, este obelisco cobró importancia y relevancia en Egipto. Quienes puedan tener alguna noción de la egiptología pueden darse cuenta que el obelisco era una de las estructuras simbólicas y arquitectónicas de mayor relevancia en la cultura egipcia. Egipto llegó a ser una gran fortaleza del paganismo y de los antiguos misterios religiosos, de los cuales hoy la masonería funda o se inspira. Hay un gran número de estos obeliscos en Egipto, incluso actualmente, aunque en su mayoría han sido removidos y llevados a otras naciones. Prácticamente el actual Egipto se ha vuelto un exportador de obeliscos, muy apetecido por las sociedades secretas y sobre todo la masonería. También recordemos que en la transmisión anterior estuvimos hablando de que uno de estos grandes obeliscos que fue importado a los Estados Unidos ha sido puesto en el
en el Parque Central, en el Central Park de Nueva York. Y lo que no les mencioné es que hay otro obelisco también en Londres y en muchos países y capitales importantes en el planeta. Originalmente estos obeliscos se asociaban con el culto al dios Sol. Y como ya hemos compartido, la masonería en definitiva adora a ese dios luz. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los obeliscos eran símbolos de Baal, el dios Sol, y también al mismo tiempo de Nimrod, que era el representante de Baal en la tierra, o era el vicario de Baal en la tierra. Aquellas gentes que tenían como símbolo el obelisco que representaba a Baal o a Nimrod, ellos, habiendo rechazado el conocimiento del verdadero creador, al notar que el sol daba vida a las plantas y que favorecía la vida en sociedad e incluso la economía del ser humano, comenzaron a pensar en el obelisco como un dios, el gran otorgador de la vida, en definitiva, al sol. Mas no solamente eran los obeliscos símbolos del sol, también eran reconocidos como símbolos sexuales. Recuerden ustedes que en la antigua religión babilónica se celebraban orgías en los lugares altos, en los bosques de pinos, de secoya, frondosos. Se celebraban cultos mistéricos que incluían orgías sexuales. Y el obelisco representaba efectivamente eso. Era un símbolo fálico, un símbolo de un órgano sexual en estado de erección. Aquellas personas que creían en eso tan asqueroso se daban cuenta que a través de las relaciones sexuales se producía vida. Y por esta razón, como es sabido por todo aquel que ha estudiado estos temas, el falo u órgano reproductivo masculino fue también reconocido, igual que el sol, como un símbolo de vida y por ende un símbolo del dios Sol. Ese es el significado más horrendo del obelisco. Un órgano sexual. El sexo no tiene nada de malo. La reproducción entre seres humanos no tiene nada de malo. Pero la interpretación perversa que hacen estas mentes retorcidas es lo escabroso. Mentes reprobadas y oscurecidas en su entendimiento, al no reconocer al creador de los cielos y de la tierra, se van creando interpretaciones grotescas. Si consideramos realmente el denigrante significado de los obeliscos, no debe sorprendernos que su uso fuese prohibido por la Biblia. La palabra imágenes que aparece en la Biblia está traducida de varias palabras diferentes con distinto significado. Una de estas palabras es matzebah, que significa imágenes altas, es decir, obeliscos. Esta palabra, matzebah, es usada en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, y Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Jeremías, capítulo 43, versículo 13, y Miqueas, capítulo 5, versículo 13. Otra palabra original que se usa frecuentemente refiriéndose a los obeliscos es Amanim, que significa imágenes del sol, es decir, imágenes dedicadas al sol u obeliscos.
Esta palabra se encuentra en el texto original de Isaías capítulo 17, versículo 8, y en Isaías capítulo 27, versículo 9. Para que estos obeliscos pudieran presentar mejor su simbolismo pagano, eran erigidos o levantados verticalmente, así que apuntaban hacia el sol. La perversa explicación que le daban la cultura babilónica al obelisco era que el obelisco, al ser considerado un símbolo fálico, pues excitaba o incitaba sexualmente al sol y a ciertos astros luminosos. De esa manera, el sol se excitaba y hacía germinar las semillas, producía cambios físicos en las hierbas, en las plantas. De igual manera creían que al excitar al sol, de alguna manera produciría lluvia, y la lluvia era considerada como fluido sexual, semen. Esas eran las explicaciones perversas y torcidas que aquellos que no tienen la mente de Dios ni lo reconocen se dan de los fenómenos naturales. Así que erigían estos obeliscos de manera vertical apuntando al sol para excitarlo. La posición era una posición muy erecta, con el fin de simbolizar al falo. Al considerar cuán importante era esta posición erecta del obelisco para aquellos que veneraban los misterios, es interesante notar lo que Dios declaró en cuanto a este falso culto. Dijo que sus imágenes u obeliscos no se levantaran. Ustedes pueden leer eso en Isaías capítulo 27, versículo 9. Podemos darnos cuenta así de la oposición del Señor a estos nefastos símbolos. El Dios verdadero, el Dios cristiano, el Dios del pueblo de Israel, era un opositor y enemigo a estos cultos que se realizaban en lugares altos. Cuando los israelitas infieles mezclaron cultos paganos con su culto verdadero, también construyeron una imagen del celo en la entrada del templo. A ese nivel tan bajo llegó el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se separa de su Creador, comienza a adoptar prácticas, creencias, suposiciones y explicaciones que deshonran al Creador. Esto lo pueden encontrar ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 5. Cuán bajo cayó el pueblo de Israel. Esta imagen del celo o fálico u obelisco era probablemente justamente muy similar, si no el mismo que hoy vemos en el Central Park en Washington, en Londres, en Buenos Aires, en Chile, en Egipto y en el Vaticano. Curioso que los obeliscos siempre se han instalado frente a los templos. Especialmente estoy hablando de los templos paganos. Los obeliscos no tienen sentido que se instalen frente a un templo o a una estructura dedicada a la adoración del Dios verdadero. La historia nos enseña que los obeliscos siempre fueron instalados frente a los templos paganos dedicados a los dioses paganos. Y eso era una costumbre establecida de los pueblos paganos. ¿Se estará conservando esa costumbre hoy en día? A la entrada del templo de Tum se encontraba un obelisco igual que al frente del templo de Hathor.
el aposento de Horus o Tamuz. Al considerar el uso del obelisco a la entrada de los templos en el viejo paganismo, no debe sorprendernos el hallar exactamente lo mismo en la Babilonia moderna, la Iglesia Católica Romana. Sí, no solamente eran puestos estos obeliscos en las entradas de los templos de los idólatras del sol, sino que al frente de la entrada de la Catedral de San Pedro en Roma hallamos el símbolo idéntico hoy en día. ¿No nos debería indicar algo esto desde el punto de vista religioso, pagano, religioso e histórico? No es casualidad que un obelisco original de Egipto esté instalado frente a la Catedral de San Pedro en Roma actualmente. Si ustedes ven la imagen que está proyectada aquí en la pantalla por YouTube, ustedes van a ver una imagen de un obelisco. ¿Ok? Ese mismo obelisco está instalado en la Plaza de San Pedro en Roma actualmente. ¿Cómo ha sido que un símbolo objeto tan abominable, ya que hemos aprendido y sabemos por la historia que el obelisco es tan horrendo y tan sucio en su uso, origen y significado? ¿Cómo es que pueden instalarlo en las grandes ciudades, en las grandes capitales del mundo y aún en la Plaza de San Pedro, cuna de una organización así llamada cristiana? Bueno, al propagarse la religión misteriosa de Babilonia a la actual organización católica romana, nomás llegamos a la conclusión de que la actual Iglesia Católica Romana es la continuadora del culto babilónico al obelisco. Y no solamente fueron los obeliscos hechos y erigidos en Roma, sino que los mismos obeliscos egipcios fueron trasladados a Roma a un gran costo y luego fueron erigidos por los emperadores y dedicados al dios Sol en días paganos. Y este fue el caso del obelisco que actualmente está situado ante la Basílica de San Pedro. Es un obelisco que, si bien procede de Egipto, fue usado por los romanos. No es solamente una copia de obelisco lo que está en Roma, en el Vaticano, sino que es un obelisco original que se usaba para adorar al sol en Egipto. Calígula, entre los años 37 y 41 después de Cristo, hizo transportar ese obelisco desde Heliópolis, una ciudad de Egipto, hasta su circo de las colinas del Vaticano, donde actualmente yace la Catedral de San Pedro. Y Heliópolis, la ciudad de donde fue transportado originalmente ese obelisco, no es más que el nombre griego de Bet Semes, el cual era el centro egipcio de adoración al sol en tiempos de antaño. Y es este el sitio del que dice la Biblia que además quebrarán las estatuas de Bet Semes, que es en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto. Jeremías capítulo 43, versículo 13. La misma Biblia nos habla de Bet Semes, que actualmente es Heliópolis, en Egipto, de donde procede el obelisco que está en el Vaticano. De tal forma que el mismo obelisco que una vez estuvo en el antiguo templo pagano, centro del paganismo egipcio, Heliópolis o Bet Semes, ahora está situado en el templo que es el centro del paganismo moderno, la llamada Catedral de San Pedro.
la iglesia madre del catolicismo. Esto parece más que una coincidencia. Aquel obelisco de granito rojo del Vaticano mide 83 pies de altura, 132 pies con sus cimientos, y pesa 320 toneladas. En el año 1586, para asegurarse de que el obelisco estuviese situado directamente en la entrada de la catedral, fue movido a una corta distancia de donde está hoy situado, en la plaza de San Pedro, por orden del Papa Sixto V. No era tarea fácil el mover este pesado obelisco, especialmente en aquellos días. Muchos hombres se necesitaron para hacer esa tarea, especialmente cuando el Papa pronunció la pena de muerte si el obelisco era soltado y roto. Tal sentencia indica por sí misma cuán importante consideraba el Papa y su pueblo al ídolo tan abominable. Finalmente, un hombre llamado Domenico Fontana aceptó la responsabilidad de mover y erigir el obelisco del Vaticano. Con 45 montacargas, 160 caballos y un grupo de 800 hombres, comenzó el trabajo de recolocación. La fecha fue el 1 de septiembre de 1586. Las multitudes llenaron la extensa plaza. Mientras el obelisco era removido, la gente que estaba allí, bajo pena de muerte, fue obligada a mantenerse en silencio hasta que se terminó la recolocación. Nuevamente notamos la importancia que la Iglesia romana atribuye a este ídolo. Finalmente, después de que casi fracasan en su intento, el obelisco fue levantado. Sonaron cientos de campanas y rugieron los cañones, y la multitud gritó entusiasta. Se dedicó al ídolo a la cruz. Celebran una misa y el Papa pronunció una bendición para los trabajadores y sus caballos. Interesante este detalle histórico respecto al obelisco que está en la plaza de San Pedro en el Vaticano, que era un pedacito de información que les quedé debiendo. Pero me gustaría comentarles a ustedes otro aspecto del nuevo orden mundial. Muchos de nosotros, y ya hemos hablado muchas cosas de los Illuminati, pero quiero contarles hoy día algún aspecto histórico e ideológico de este grupo oscurantista y mistérico de los Illuminati. La idea de que ha habido gente planificando realmente los principales acontecimientos del futuro de un modo perjudicial la han expresado con cierta frecuencia algunos de los líderes mundiales. Esto no es nuevo, el decir que los Illuminati están detrás de alguna agenda o de algún programa global. Eso no es ninguna maravilla que venimos escuchando recién. Pero muchos hombres connotados en la historia han hablado de esto. Uno de ellos fue Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill escribió sobre lo que había descubierto y publicó sus opiniones en un periódico de Londres en el año 1920. Estas son sus ideas. Dijo así Winston Churchill: desde los días de Espartaco, Weishaupt, recuerden que Weishaupt es el fundador de los Illuminati. Desde los días de Espartaco Weishaupt hasta los de Karl Marx, los de Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, ha crecido constantemente esta conspiración del enlace mundial
para el derrocamiento de la civilización y la reconstrucción de la sociedad sobre las bases del desarrollo atrofiado, de la malevolencia. Desempeñó un papel claramente reconciliable en la tragedia de la Revolución Francesa. Winston Churchill nos está diciendo que los Illuminati tuvieron una injerencia notoria en la Revolución Francesa. Ha sido la principal fuente de todos los movimientos subversivos durante el siglo XIX. Y ahora por fin, esta banda de extraordinarias personalidades del inframundo de grandes ciudades de Europa y América han agarrado al pueblo ruso por el cabello y se ha convertido prácticamente en los dueños indiscutibles de ese enorme imperio. Espartaco era el nombre secreto de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, utilizado dentro de la organización. Otro personaje importante en esta sociedad secreta es Karl Marx. Fue, por supuesto, el llamado padre del comunismo. Luego tenemos a Trotsky. Fue León Trotsky, uno de los principales líderes de la revolución comunista en Rusia, en 1917. Ustedes pueden leer eso en la historia, ¿verdad? Con los mencheviques y los bolcheviques. Y Bela Kun, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman fueron revolucionarios. La Revolución Francesa tuvo lugar en 1789 y muchos historiadores han llegado a la conclusión de que los Illuminati la promovieron con el objeto de sentar a su compañero, miembro de los Illuminati, el duque de Orleans, en el trono de Francia. El señor Churchill relaciona a Weishaupt y a los Illuminati de 1776 con el comunismo de 1917. Churchill opinaba que estos individuos estaban relacionados en una conspiración que duró más de 140 años. Después, combinó esta conspiración con los revolucionarios europeos y americanos. Su comentario final fue que su propósito general era derrocar la civilización. En otras palabras, Winston Churchill afirmaba que su propósito, la de los Illuminati, era traer al mundo un nuevo orden mundial. El primer ministro proporcionó al lector un breve resumen de una conspiración de larga duración. Dijo al mundo que esta conspiración deseaba derrocar la civilización, pero dado que pocos sabían algo sobre esta conspiración, el mundo no prestó atención a sus comentarios. Todo esto no fue un mero accidente, porque esta conspiración ha actuado en su mayor parte bajo el encubrimiento del secretismo. No anuncian sus planes antes de que tengan lugar, y ciertamente no declaran su implicación después de que el evento planificado se haya producido. El profesor Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, afirmaba con jactancia que su organización permanecería oculta a los ojos del público. La gran fuerza de nuestra orden consiste en su ocultamiento. Nunca dejamos que aparezca en ningún lugar con su nombre real, sino que siempre lo encubrimos con otro nombre u otra ocupación. Decía Adam Weishaupt: nada es más adecuado que los 3 grados inferiores de la francmasonería. El público está acostumbrado a ellos, espera poco de ellos y por tanto les presta poca atención. Creía que este secreto le conduciría al éxito, porque pensaba que nadie sería capaz de desenmascararlos. Dijo a Adam Weishaupt: nuestra asociación secreta
trabaja de una manera que nada se le podrá resistir. Otra razón por la que creía que los Illuminati tendrían éxito era el hecho de que ofrecía a sus miembros un poder de alcance mundial. Weishaupt creía que este aliciente le permitiría lucrar en su organización solo a quienes harían cualquier cosa para satisfacer este deseo de poder. Dijo así Weishaupt: el verdadero propósito de la orden era gobernar el mundo. Para conseguirlo, era necesario para la orden destruir todas las religiones, derrocar todos los gobiernos y abolir la propiedad privada. El gobierno bávaro descubrió la existencia de esta conspiración secreta e investigó a la orden en 1786 y elaboró un documento en el que se concluye: el propósito explícito de esta orden era abolir la cristiandad y derrocar todo gobierno civil. Los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Y la elección de ese día como la fecha de fundación de su orden parece no ser una casualidad. Nuestro ya citado autor Albert Pike, ex masón, escribió que el 1 de mayo era un día festivo. Dijo así Albert Pike: el festival se celebra en honor al sol. Interesante que Albert Pike, ex masón, habla de que los primeros de mayo son un día dedicados al dios sol. La razón por la que Weishaupt eligió el 1 de mayo para fundar su religión secreta y anticristiana no se ha explicado satisfactoriamente. Sin embargo, hay algunas pistas interesantes relacionadas con la razón por la que eligió esa fecha. Una posible explicación implica al emperador romano Diocleciano, quien reinó desde el año 284 al 305 después de Cristo. Después de la muerte de Jesús, el mundo cristiano sufrió la persecución por parte de una serie de violentos césares del Imperio Romano. Pero la violencia inaugurada por Diocleciano superó a todas en agresividad. En el año 303 después de Cristo, se publicó un edicto que obligaba a la uniformidad de culto, y los cristianos se resistieron, rechazando honrar la imagen del emperador. Diocleciano afrontó esa resistencia con represalias concretas contra los cristianos. Perdieron sus propiedades públicas y privadas. Hoy le llamaríamos a eso expropiación. Y sus reuniones fueron prohibidas, sus iglesias se clausuraron y sus escritos sagrados se destruyeron. Además, muchos cristianos pagaron con sus vidas su resistencia. Se ha calculado que el número de víctimas asciende a cientos de miles. Por último, Diocleciano se puso enfermo y abdicó el 1 de mayo del año 305 después de Cristo. La persecución prosiguió, pero nunca del mismo modo que lo había sido con Diocleciano. ¿Es posible que el profesor Weishaupt conociera la fecha de esta abdicación y asumiera la tarea de Diocleciano y quisiera comenzar la persecución de los cristianos unos 1400 años después? El objetivo de los Illuminati era conseguir un hombre convertido en perfecto como un dios, pero sin Dios. Pero este era un ideal bastante extraño, porque Weishaupt permitió a sus seguidores utilizar cualquier actividad para lograr su objetivo, incluso la mentira. Dice así Adam Weishaupt: uno debe hablar a veces de una forma y otras veces de otra, de forma que en lo relativo a nuestros pensamientos reales podamos ser impenetrables. Sin embargo, los miembros sí decían la verdad cuando celebraban la ceremonia de inauguración,
prestaban un juramento que decía en cierta parte: me comprometo al silencio perpetuo y a una impasible lealtad y sumisión a la orden. Weishaupt afirmó que se sorprendió cuando su orden se convirtió en una religión, pero esto es lo que él dijo: nunca pensé que me convertiría en el fundador de una nueva religión. Sin embargo, su religión tenía una base distinta a la de la religión tradicional. Se basaba en el culto a la razón. Dice así Adam Weishaupt: entonces la razón gobernará como una influencia imperceptible. La razón será el único código del hombre. Este es uno de sus mayores secretos. Cuando al final la razón se convierta en la religión del hombre, entonces quedará resuelto el problema. La dedicación de la organización de Weishaupt a la razón tiene bastante sentido si los investigadores recuerdan que la razón ha sido definida como el uso sin trabas de la mente del hombre para resolver los problemas del hombre sin la participación de Dios. Repito, esta definición de razón a la cual adhiere Adam Weishaupt de los Illuminati. La razón es el uso sin trabas de la mente del hombre para resolver los problemas del hombre sin la participación de Dios. La Biblia llama a esto el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era este conocimiento lo que Dios no quería que el hombre tuviese. Y la promesa de Lucifer al hombre fue que podría alcanzarlo todo conocimiento si comía del fruto. Además, la religión de Adam Weishaupt ofrecía a sus creyentes una recompensa no ofrecida por ninguna otra religión. La recompensa era el poder mundial. Así dijo Weishaupt: los discípulos miembros de los Illuminati están convencidos de que la orden gobernará el mundo. Por tanto, todos los miembros se convierten en regidores. La religión de Weishaupt no solo ofrecía poder a sus creyentes, sino que también les ofrecía algo más, no garantizado por ninguna otra religión: el éxito a nivel mundial. Dijo que una vez que un candidato hubiera logrado el grado enaltecido de Illuminati Minor, o sea, Illuminatus Menor, el cuarto de los 13 dentro de la orden. Y dice así Weishaupt: cuando alcanzan el grado de Illuminatus Minor, le ayudaría a poner su talento en acción y le colocaría en situaciones más favorables para su puesta en práctica, de forma que pudiera tener asegurado el éxito. Es decir, el premio o la meta a alcanzar por los Illuminatis es aceptar la oferta que le hizo Satanás o Lucifer a Eva y Adán. Es aceptar la oferta que le hizo Satanás a Jesús cuando lo tentó y le prometió los reinos del mundo. Uno de estos ámbitos donde los Illuminatis intentarían colocar a sus miembros era el gobierno. Weishaupt escribió: debemos hacer todo lo posible para procurar el avance de los Illuminati en todos los oficios civiles importantes. La religión de Weishaupt también tenía una visión más bien inusual de la naturaleza humana. La religión tradicional enseña a toda la humanidad que el hombre es básicamente un pecador y que la forma de librarse del pecado consiste en cambiar sus malos hábitos. Weishaupt creía que esa idea era un error. Esto es lo que pensaba Weishaupt: el hombre no es malo, excepto que está hecho así debido a una moralidad arbitraria.
es malo porque la religión, el Estado y los malos ejemplos lo pervierten. Los hombres sufrieron por ser oprimidos. Se sometieron a las sociedades civiles y formaron estados. Para salir de esta situación estado, no hay otro medio que el uso de la razón. Esto no puede hacerse de ninguna otra forma más que por asociaciones secretas, las cuales gradualmente y en silencio se apropiarán del gobierno de los estados. Y para su propósito harán uso de esos medios, los cuales utiliza el malvado para lograr sus fines básicos. La religión del profesor Weishaupt autoriza a sus miembros a utilizar cualquier medio que beneficiaría el objetivo de los Illuminati. Esta meta era simple: la destrucción de toda la cristiandad. Dijo así Weishaupt: mantengamos nuestro secreto. Si para destruir toda la cristiandad, toda la religión, hemos pretendido tener una única religión verdadera, recordad que el fin justifica los medios y que el sabio debe utilizar para hacer el bien todos los medios que el malvado utiliza para hacer el mal. ¡Wow! Weishaupt hablaba sobre los jesuitas, una orden de la Iglesia Católica. Él era, como sabrán ustedes, profesor de una universidad católica en Ingolstadt, Baviera, dirigida por los jesuitas. Al parecer, Adam Weishaupt admiraba el éxito de los jesuitas, porque organizó su orden de un modo similar. El estilo de organización de los Illuminati es muy similar a la orden de los jesuitas. Dice así Adam Weishaupt: lo que estos hombres, o sea, los jesuitas, han hecho por altares e imperios, ¿por qué no podría yo hacerlo contra esos altares y esos imperios? Mediante la atracción de los misterios, de las leyendas, de los adeptos, ¿por qué no podría yo destruir a oscuras lo que ellos erigen a la luz del día? Algunos autores del pasado resumieron las creencias de los Illuminatis para el uso futuro de los historiadores. Uno de ellos fue Nesta Webster, quien escribió lo siguiente sobre las metas de los Illuminati en su libro Revolución Mundial. Y una de las metas de los Illuminatis son: número 1, la abolición de la monarquía y de todos los gobiernos nombrados. Número 2, abolición de la propiedad privada. Número 3, abolición de la herencia. Número 4, abolición del patriotismo. Número 5, abolición de la familia, es decir, del matrimonio y de toda la moralidad y la institución de la educación de los niños en común. Y número 6, abolición de todas las religiones. Weishaupt debió de pensar que su plan tendría éxito en último término. Ciertamente creyó que su orden controlaría el mundo y anticipó que encontraría oposición a sus objetivos. Resumió todas estas ideas en la siguiente declaración: mediante este plan dirigiremos toda la humanidad. De esta manera, y gracias a los medios más sencillos, pondremos todo en marcha y en llamas y planeada. Solo así podremos en secreto influir en todas las decisiones políticas. Weishaupt decidió que sus Illuminati necesitaban una tapadera y tuvo éxito en infiltrarse en la orden masónica en 1782. En el Congreso Masónico de Wilkenbach, algunos masones conocieron esa infiltración y la comentaron. Uno de ellos fue el presidente George Washington,
a quien se le envió una copia del libro del profesor John Robinson, titulado Revolución Mundial. Por medio de un pastor cristiano llamado G.W. Snyder, el presidente Washington hizo caso a la petición del pastor de que leyera el libro, y su carta a este sacerdote se ha conservado para la posteridad. El señor Washington le escribió, abre comillas, no era mi intención dudar de que las doctrinas de los Illuminati, así como los principios del jacobismo, no se hayan difundido en Estados Unidos. Por el contrario, nadie se siente más satisfecho de este hecho que yo. La idea que quería transmitir era que no creía que las logias de los francmasones de este país tuvieran, como tales sociedades, el objetivo de propagar los principios de los Illuminatis diabólicos pertenecientes al diablo. Que algunos de ellos puedan haberlo hecho o que el fundador pudo tener esos objetivos, de hecho, en mi opinión, pretendieron captar a personas del gobierno, es demasiado evidente para ponerlo en duda. Creo que ninguna de las logias de este país está contaminada con los principios atribuidos a la sociedad de los Illuminati. El presidente indicó que tenía conocimiento de los Illuminati y que habían llegado a América, que sus principios eran diabólicos, lo que quiere decir que sabía que estaban involucrados en cultos diabólicos y que intentaban captar a miembros del gobierno. El presidente de Estados Unidos reconocía la presencia de los Illuminatis y que estos adoraban al diablo en América. El libro que leyó el presidente Washington lo escribió un masón a quien solicitaron que se uniera a los Illuminati. El profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo, después de su estudio, concluyó que los propósitos de los Illuminati era completamente inaceptable y escribió su libro para exponer sus objetivos. Este autor comenta: se ha formado una asociación con el propósito explícito de erradicar todas las instituciones religiosas y anular todos los gobiernos existentes en Europa. Este autor descubrió que los líderes de los Illuminati gobernarían el mundo con un poder incontrolable, mientras que todo el resto serán empleados como simples instrumentos de la ambición de sus desconocidos superiores. James Watt, el inventor del motor a vapor, fue contemporáneo del profesor Robinson y escribió sobre su amigo: el hombre con la cabeza más clara y más científica de todas las personas que he conocido. Pero incluso con todas estas críticas sobre los objetivos de los Illuminati, había algunos masones que creían que la relación entre ellos y los Illuminati era una unión positiva. Uno de ellos, Kenneth Mackenzie, ya que lo hemos citado en otras transmisiones, ha escrito que esta infiltración de los masones era, dice él, un intento de purificar la masonería, en ese momento en que reinaba una gran confusión. O sea, Mackenzie dice que la infiltración de los Illuminati en la masonería era beneficiosa. Otro masón que aprobó la unión fue el doctor Walter M. Fleming, de los Shinners. Para quien no sabe, los Shinners son un grupo de origen masónico cuya verdadera denominación es la antigua orden árabe de los nobles del relicario místico. Shrine significa templo y se les conoció como Shinners por sus reuniones en templos parecidos a las mezquitas árabes. Y estos Shinners, que son una fraternidad masónica, él, Walter M. Fleming, y otros 3 masones fundaron esta organización, los Shinners,
en el año 1871 y colaboró en la elaboración de la historia de los Cheaters en 1893. En ese libro, el Dr. Fleming escribió: entre los actuales promotores de los principios de la orden de los Cheaters en Europa, uno de los más notables fue el señor Adam Weishaupt, profesor de leyes de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, quien revivió la orden en esta ciudad el 1 de mayo de 1776. Sus miembros ejercieron una profunda influencia antes y durante la Revolución Francesa, cuando fueron conocidos como los Illuminati. El Dr. Fleming, un masón de grado 33, reconocía la fundación de los Illuminati como un reavivamiento de la orden. Su cita, la que acabamos de leer, procede de un libro titulado Parade to Glory, Procesión hacia la Gloria, escrito por Fred Van Deventer, obra que al parecer se entregaba a todos los nuevos miembros de la Cheaters. Por tanto, el Dr. Fleming apoyaba los esfuerzos del profesor Adam Weishaupt porque él había reavivado la orden. Alberto Mickey también elogió al profesor Weishaupt. En su enciclopedia de la francmasonería escribió: Weishaupt no pudo ser el monstruo que ha sido descrito por sus adversarios. Y la razón por la que no pudo ser un monstruo se debe a que era un reformador masónico. No obstante, el principal apoyo que recibió Weishaupt procedió de miembros de la orden masónica que habían atacado a quienes habían criticado al profesor y a los Illuminati, de los que había sido el fundador. Albert Mickey, por ejemplo, admitió que John Robinson era un compañero masón, pero escribió estos comentarios sobre su creencia de que una conspiración se había infiltrado en los Illuminatis. Dijo así Albert Mickey: muchas de sus declaraciones son falsas y sus argumentos ilógicos. Su teoría está basada en falsas premisas y su razonamiento es falaz e ilógico. Kenneth Mackenzie, en The Royal Masonic Encyclopedia, la Real Enciclopedia Masónica, también criticó al profesor Robinson como el autor de un libro sobre la francmasonería estúpido y autocontradictorio. Las nauseabundas tonterías con las que Robinson adorna su obra solo pueden compararse con el más virulento y sutil sarcasmo de Burwell. El individuo llamado Burwell por el señor Mackenzie era en realidad Javé Burwell, quien había escrito una serie de 4 volúmenes sobre los Illuminati en 1798, independientemente del libro escrito por el profesor Robinson. La investigación de Javé Burwell apoyaba en su mayor parte las conclusiones del profesor Robinson. Evidentemente, algunos masones creían que Abad Burwell y el propio Robinson habían cometido burdos errores. Esto es lo que Abad Burwell escribió sobre los Illuminati. Es una secta terrible y aborrecible. Se ha formado para esa revolución general que va a derrocar todos los tronos, todos los altares, aniquilar toda la propiedad privada y pública, eliminar todas las leyes y terminar disolviendo la sociedad entera. Otro de los que criticaron los libros de Abad Burwell sobre los Illuminati fue Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, aunque parece que solo había leído uno de los 4 volúmenes de la serie. El señor Jefferson comentó: las partes del libro que son obras de Burwell pasarían perfectamente por las alucinaciones de un bedlamita. Los bedlamitas eran los pacientes del hospital Bedlam para lunáticos de Londres.
De ese modo, podemos ver que el Jefferson no daba importancia a la investigación de Abad Burwell, aunque acusaba a Abad de un lunático. Jefferson elogiaba a Adam Weishaupt con estas palabras: Weishaupt parece ser un entusiasta filántropo. Él cree que promover la perfección de la personalidad humana era el objeto de Jesucristo. Sus preceptos, es decir, los de Weishaupt, son el amor de Dios y el amor de nuestro semejante. ¡Wow! Interesante que Jefferson diga eso. Albert Mickey, uno de los mayores eruditos e investigadores masones, elogió a los Illuminati en su enciclopedia, diciendo: el designio original de los Illuminati fue indudablemente la elevación de la raza humana. Mickey también elogió al fundador, diciendo: él es celebrado en la gran historia de la masonería como el fundador de la orden de los Illuminati de Baviera. También otros autores masones han elogiado al fundador y a su sociedad conspirativa conocida como los Illuminati. Kenneth Mackenzie escribió: su objetivo fue el avance de la moralidad, la educación y la virtud. Si a la orden se le hubiese permitido la libertad de actuación, habríamos logrado mucho bien. Queridos amigos que me escuchan, pero independientemente de que estuvieran en lo correcto respecto a las críticas o los elogios que le hacen a los Illuminati ya habían llegado a la América. Varios investigadores de la conspiración de los Illuminati han proporcionado al estudioso pruebas de que estos conspiradores llevan consigo sus planes. Nesta Webster, quien escribió en la década de los 20 del siglo XX, dijo acerca de los descubrimientos sobre a dónde se trasladaron los Illuminati después de que fueran descubiertos en el gobierno bávaro. Dice así Nesta Webster: mientras estos eventos, las primeras etapas de la Revolución Francesa de 1789, tenían lugar en Europa, el Nuevo Mundo, es decir, América, había sido iluminado. En una fecha tan temprana como en 1786, una logia de la Orden de los Illuminati había iniciado sus actividades en Virginia y fue seguida por otras 14 en distintas ciudades. En 1798, Jedediah Morse, pastor y padre de Samuel Morse, el inventor del telégrafo, pronunció un sermón ahora famoso sobre los Illuminati. Había descubierto claramente su presencia en América y dijo así: la orden de los Illuminati ha establecido sus ramas y ha puesto a trabajar a sus emisarios en América. Y en 1812, el presidente de la Universidad de Harvard, Joseph Willard, se retiró para predicar en Vermont. Aprovechó la ocasión de su retiro el 4 de julio de 1812 para expresar su preocupación por las consecuencias de la entonces amenazante guerra, y dijo así: hay prueba suficiente de que varias sociedades de los Illuminati se han establecido en este país. Sin duda, se están esforzando por socavar en secreto todas nuestras antiguas instituciones civiles y sagradas. Estas sociedades están claramente relacionadas con las de la misma orden en Europa. Vivimos en un periodo alarmante. Los enemigos de todo orden están buscando nuestra ruina. Si prevaleciera esta orden, se acabaría nuestra independencia. Por supuesto, nuestro gobierno republicano sería aniquilado. Quizás la siguiente aparición de los Illuminati tuvo lugar en Chicago, Illinois, en 1886, en lo que se ha llamado la revuelta de Haymarket. No es seguro si estuvieron o no formalmente implicados como organización, pero todo el asunto parece ciertamente haber ocurrido siguiendo una secuencia similar para lo que ellos habrían preparado si hubiesen estado implicados. Cyrus McCormick,
el propietario de una empresa cosechadora en Chicago, había rechazado que un sindicato representara a sus empleados. Como fue presionado por el sindicato, cerró su factoría y la abrió después con trabajadores que no eran del sindicato. Los huelguistas y los trabajadores no afiliados al sindicato se enfrentaron y llegó una escuadra de policías. Alguien de la multitud tiró una bomba, mató a una persona e hirió a muchas otras. Empezó a haber disparos y 68 policías fueron heridos y 7 de ellos murieron. Después del asunto de Haymarket, un capitán del Departamento de Policía de Chicago, Michael J. Shark, decidió que intentaría determinar por qué había tenido lugar el desastre e inició una investigación completa. Aproximadamente un año después, publicó su informe, y estas son algunas de sus conclusiones. Por todo el mundo, los apóstoles del desorden, la rapiña, el saqueo y el pillaje y la anarquía se dedican actualmente a su trabajo. Estas son palabras del policía Michael J. Shark, que investigó estos incidentes. Y él dice que por todo el mundo hay apóstoles del desorden, la rapiña, el saqueo, que se dedican actualmente a ese trabajo, que consiste en arruinar y predican su evangelio del desastre a todas las naciones. Son una energía más fiera y más peligrosa que una propaganda que destruye países. Tienen una propaganda muy bien organizada para este cometido. ¡Wow! Palabras dichas por este policía. Las personas que imaginan que la energía de los revolucionarios ha disminuido o que su determinación para arruinar todos los sistemas existentes se ha hecho menos fuerte, se engañan. La conspiración contra la sociedad es más decidida que nunca. Nada, excepto el desarraigo de los mismos fundamentos y las bases, satisfará a estos enemigos de la orden. Aunque el capitán Shark no especificó que el grupo que había detrás de la revuelta eran los Illuminati, claramente había descubierto que el objetivo de los conspiradores era erradicar la civilización. Su objetivo anunciado durante más de 100 años. Parece que su investigación sirvió para descubrir el hecho de que los Illuminati habían estado trabajando en América. 1886 fue un gran año para quienes deseaban descubrir pruebas de que existía esta conspiración. Otros 2 individuos se refirieron a las sociedades secretas del mundo. Uno fue Henry Howard Manning, arzobispo de Westminster, en Inglaterra, quien escribió que la Internacional Comunista era, el trabajo de sociedades políticas secretas, que desde 1789 hasta ahora han estado perfeccionando su formación. También dijo que esta conspiración es ahora un poder en medio del mundo cristiano y civilizado, comprometido con la destrucción de la cristiandad y de la vieja civilización europea. El otro personaje que habló sobre esta conspiración mundial fue Abad Joseph Lane, un respetado erudito de la época, quien escribió que había descubierto un plan, y dijo así Joseph Lane: he descubierto un plan para desorganizar de un solo golpe la sociedad cristiana y las creencias y costumbres de los judíos, y después instaurar un estado de cosas en el que, hablando en términos religiosos, no habría cristianos ni judíos. En consecuencia, hubo bastantes advertencias de la infiltración de los Illuminati en los Estados Unidos. En términos generales, pocas personas en todo el mundo hicieron caso de estas advertencias, y las sociedades secretas continuaron prosperando. Y es así como hoy en día los Illuminati infiltrados en la masonería siguen actuando. Actualmente no existe ya
la organización fundada históricamente por Adam Weishaupt, pero tenemos una organización mucho más poderosa y más abarcante que profesa los mismos principios y los mismos objetivos que los Illuminati. Estos son los masones. Y los masones, a su vez, están infiltrados en todos los aspectos de la sociedad civil y religiosa. Sacerdotes católicos masones, pastores evangélicos y protestantes masones, ministros y políticos de Estado masones, expresidentes, reyes, gobernadores, príncipes masones. La masonería son actualmente los modernos Illuminati. Adoradores de Lucifer, practicantes de los antiguos ritos y religiones de misterios de la antigua Babilonia. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.